Buenos días, Icono. Qué alegría saber que seguimos conectados online y presencialmente, sea en Madrid en las casas abiertas o en cualquier otro sitio de España. Soy Casi y os voy a acompañar hoy. Si no has hecho todavía, te animo a escribir en el chat. Cuéntanos tu nombre, desde dónde nos estás viendo. Si te animas también, puedes sacar una foto y publicarla en Instagram con el hashtag agostencasas2025 y marcar a Icono. Ahora, te voy a contar un poco lo que vamos a hacer en esta 1 hora y media juntos. Primero, empezaremos con la alabanza, a través de la música. La letra de las canciones estará en tu pantalla, así que anímate a cantar con nosotros. Después, tendremos un momento de pan y vino. Si todavía no te has preparado, puedes pasar a la cocina, coger un poco de pan, galletas o entonces vino o zumo para que tengas todo eso preparado cuando llegue ese momento de la celebración. Enseguida tendremos otro tiempo de conversación para seguir con la serie ya que preguntas. ¿Tienes tu Biblia preparada? Te recuerdo también de que Kids tiene un material especial preparado para ellos, elaborado con mucho cariño. Puedes descargar ese material en iconoonline.com/kids. Llegando al momento final de la reunión, tendremos un momento para dar juntos y un momento de anuncios. Recuérdate que durante la celebración, si tú tienes peticiones de oración, puedes compartir con libertad en el chat de YouTube o entonces enviar a nosotros por WhatsApp de ICO. El equipo de oración estará orando por ello durante toda la semana. Ahora que ya sabemos cómo va a ser la mañana, antes de empezar con la alabanza, haré una oración para ese tiempo juntos. Dios, gracias por la oportunidad de estarnos conectados online y presencialmente. Gracias por tu iglesia en España y en todo el mundo. Ayúdanos a tener foco esta mañana y que nuestro corazón termine diferente de cómo hemos despertado esta mañana. Amén. Ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará.
hasta aquí. Te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Por fe llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. Tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí, tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
cielo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Hey! 1, 2, 3. Pues mi nombre es Noemí, soy nutricionista y 3 cosas que me gustan fuera de mi trabajo son leer novelas, leer sobre viajes también y viajar cuando se puede. Me llamo Daniel, soy ingeniero y 3 cosas que me gustan bastante. Una es el deporte, no puedo vivir sin hacer deporte. La segunda, soy un enfermo del motor, la Fórmula 1. Y la tercera, pues diría que el gaming. Desde pequeño soy muy jugador de consolas y ordenador, así que bueno, sigo con ese hobby. Llevamos en Icono 6 años y medio. Pues a mí lo que más me gusta de Icono, o lo que más me gustó en su momento cuando empezamos a ir a Icono, fue que nos sentimos bastante bienvenidos. Era una iglesia que no era excesivamente grande, entonces te permitía hablar mucho con otras personas y eso, sobre todo, lo que más me llamó la atención fue el equipo de hospitalidad en ese momento, que nos saludó, la verdad, súper amable, todo el mundo fue muy acogedor y nos sentimos muy bienvenidos. Sí, fue un poco la sensación de familia. Cuando llegamos a Madrid yo estaba yendo a otra iglesia cuando nos casamos, pero buscamos varias iglesias y Icono directamente fue una iglesia en la que llegamos, nos acogieron bien, era muy familiar, ¿no? Y nos recordaba mucho quizás a las iglesias que estábamos en Sevilla, sobre todo la relación cercana y el interés por la persona, ¿no? Y desde el primer momento lo decidimos, la verdad. Crecer en una familia cristiana, la verdad que es diferente a la típica persona que te dice yo me he convertido en un campamento, me he convertido por un amigo, yo he nacido dentro de una iglesia y quizás no ves ese clic que tiene mucha gente de me he convertido y ahora todo cambia en mi vida, ¿no? Sino vives, naces, creces en una familia, en una iglesia cristiana y al final eso pues hace que tu proceso sea muy diferente, yo lo veo como muy estable, muy plano, ¿no? Y también tiene sus retos. Para mí, crecer en una familia cristiana ha sido lo mejor que me podría haber pasado. Mi familia es verdad que es muy unida, mis padres nos han transmitido el amor de Dios hacia nosotras y hacia los demás y la verdad que, bueno, no podría estar más agradecida de eso. Un antes y un después en mi vida, claramente fue cuando vivía en Sevilla antes de venir a Madrid. En mi casa yo he tenido a mi abuelo enfermo y falleció en mi casa tras 2 o 3 años. Luego, siguiente, tuve a mi abuela también después de la muerte de mi abuelo y con el principio de demencia importante, lo cual también fue una carga importante. Y a los 2 o 3 años de morir mi abuela, mi madre pues, tuvo un cáncer que duró unos 4 años. Entonces, durante cerca de 10 años, 8, 9, 10 años, la verdad que un golpe tras otro de enfermedades de abuelos o de mi propia madre, ¿no?
y ahora con 34 años puedo decir, quizás miro atrás y digo, oye, joder, vi cómo Dios me acompañó durante todo el proceso, porque no voy a negar que durante ese proceso mi abuela, mi abuelo, mi propia madre lo sufre en tu casa a diario, que dudas, tienes ese 1% de duda de decir, joder, pero si yo me considero cristiano, ¿por qué pasan estas cosas, no? Y hasta que mi cabeza no hace clic y entiendes que esto es temporal, que Dios quiere que pongamos nuestras miras en otra cosa, en más arriba, y que estamos aquí con otro motivo, pues se sufre, ¿no? Y se pasa mal. Lo que es verdad que ahora con 34 años puedo mirar atrás y decir, Dios me robusteció en ese proceso, y es fuerte de decirlo, pero doy gracias a Dios por haber pasado por esas cosas, porque era el plan de Dios, y nunca lo entenderemos, quizás en esta tierra no lo entenderé, ¿no? Pero doy gracias a Dios por esos momentos, la verdad, por hacerme quien soy. Sí que nosotros empezamos a salir en 2012, entonces nosotros sí que empezamos a salir eso, y su abuela todavía estaba, su abuelo ya había muerto, yo no lo llegué a conocer, y es verdad que fue un proceso bastante duro, porque en cuanto su abuela murió al poco le diagnosticaron a su madre el cáncer, y fue bastante duro ver cómo él vivió ese, o sea, te sientes impotente porque no sabes cómo puedes ayudar, al final nada puede ayudar, simplemente el estar ahí, ¿no? Y es verdad que te sientes también mal porque mis padres sí que estaban conmigo, ¿no? Y ver que él pierde a su madre, y también meses antes de nuestra boda fue bastante duro, y el ver también cómo en la boda, por ejemplo, pues su madre no estuvo, no le acompañó. La verdad que yo diría que es el momento más duro que también he vivido yo, a pesar de que no era mi madre. Es cierto que son momentos complicados. Para afrontarlo espiritualmente creo que tienes que tener cierta base, cierta base sólida, ¿no? Como dice, del no construir la casa en el río, cerca del río, porque en cuanto venga la propia corriente se lo va a llevar, ¿no? O las semillas que plantan en tierra de piedras que no van a coger fuerza, ¿no? Creo que la base que me habían ayudado mis padres durante todos esos años en la iglesia, los jóvenes cristianos, los amigos, los ambientes en los que yo me moví y crecí, facilitaron que mis raíces fueran más fuertes, ¿no? Como he dicho antes, es cierto que tienes ese 1% de duda y de quejas sobre Dios, y me enfadé con Dios, por supuesto que me enfadas con Dios. Dices, Dios, ¿por qué pasa esto? No es justo, ¿por qué? Y sinceramente te enfadas, no lo entiendes, pero a la misma vez sientes paz y Dios te da esa confianza, ¿no? Y quizá en aquel momento no tenía ese conocimiento, hoy en día sí que creo que lo tengo, lo estoy construyendo, y creo que debemos de aprender a ser honestos con Dios. Creo que Dios quiere, entiéndeme, que le gritemos, que le pidamos, que le roguemos, que le escuchemos, y que no tenemos que ir a Dios con reverencia y con miedo, pero un miedo amoroso, un miedo de que Él es un amigo y Él quiere que seamos transparentes con Él, ¿no? Y quizás durante este proceso de dolor, pues Dios quiere que tú te apoyes en Él, y creo que eso es lo que hice, sí, yo lo he dicho siempre, digo, si no hubiera tenido a Dios en mi vida durante esos años, hubiera sido muy complicado. Y luego también hay un punto de partida, yo creo, con el matrimonio, ¿no? Cuando te casas, tener el apoyo de tu pareja, de tu marido, de tu mujer, de ver cómo esa persona es constante en su alimentación diaria de la palabra, de oye, vamos, el empujarte mutuamente para el servir, pues te retroalimenta, ¿no? Y creo que esto es un equipo, el matrimonio es un equipo, y cuando uno está flojo el otro tiene que empujar, y en la vida espiritual como en la iglesia, pues hay domingos en los que me toca servir y no tengo fuerza, no tengo ganas, pero ella baja ilusionada, o al revés, ¿no? Y creo que esa retroalimentación dentro de un matrimonio cristiano es súper importante, y sobre todo ser capaz de, como en los últimos tiempos creo que hemos hecho con más intensidad, debatir cosas, de devocionales juntos, de oye, ¿qué piensas de esto? Hemos hablado de esto, ¿cómo puedo acercarme a compañeros de trabajo con ciertas conversaciones? Pues creo que el matrimonio, creo que como un matrimonio joven, aún me considero con Noemí, me gustaría animar al resto a trabajar juntos, ¿no? En esa dirección, y es súper importante.
A mí lo que me inspira a seguir día a día es la gratitud enorme que tengo hacia Dios de todo lo que tenemos, de la vida que tenemos, de todo lo que recibimos de Él, sintiendo que no merecemos nada porque al final Él lo ha hecho por nosotros. Siento que Él nos lo ha dado todo y la verdad que no tendré vida suficiente para agradecerle a Dios lo que, no sé, todas las cosas, y todos los días me levanto súper agradecida por todo lo que, por mi vida y por nuestra vida como matrimonio. No somos capaces, yo le pido cada día a Dios que me haga ser mínimamente capaz de valorar o de darnos cuenta de lo importante que fue el sacrificio de Jesús, ¿no? En la cruz. Y solo con ver un 1% de ese sacrificio ya es suficiente para querer seguir siendo como Él quiere, ¿no? Es dirígeme hacia donde tú quieres. Y yo creo que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz tiene que llevarnos a pedirle a Dios que nos muestre en nuestro corazón qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y ahora mismo yo creo que como pareja y como individualmente tengo mucha sed de seguir creciendo y de contar a mis compañeros, de contar a la gente que me rodea con mi ejemplo y con mi forma de que Jesús murió por ti en la cruz. Entonces es un mensaje muy fuerte que muchas veces no nos damos cuenta lo potente que es, la verdad. Pasamos al momento de la mesa del Señor, donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Hacemos eso utilizando como símbolo el pan y el vino. Y también recordando el versículo que dice en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñaron, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebéis en memoria de mí. Icono, esos elementos que habéis cogido en vuestra cocina, el pan, las galletas, el vino o el zumo, no son simplemente comidas. En este caso aquí, estamos utilizando como representación del cuerpo de Jesús y su sangre que ha sido derramada en la cruz. Hay algo muy, muy fuerte en esto y tenemos el privilegio de hacer parte de ello. Te invito ahora a tomar del pan y enseguida tomar del vino. Podemos tomar del vino. Te invito a unos momentos de reflexión con relación a lo que acabamos de hacer. Dios, gracias por la oportunidad de ser parte de tu cuerpo. Gracias porque su Hijo Jesús se entregó en la cruz por nosotros, sufrió muchísimo, pero al tercer día resucitó. Nos ha dado la oportunidad de tener una alianza contigo, una oportunidad de tener una relación contigo, sin ningún intermediario, directamente contigo. Gracias por eso, Padre, por ser un Dios bondadoso, querido, amable. Gracias por podemos hacer parte de esto. Amén. Si ese momento te ha generado dudas o preguntas, puedes acceder a la página web en iconoonline.com para primer paso y ahí encontrarás algunas respuestas de tus preguntas. También podrás conectar con nosotros para tener un momento más profundo de conversación, donde vamos a entender un poco más sobre ti, tus dudas. Vamos a poder crecer contigo también en este camino. Seguimos con esta celebración.
Buenos días, Icono. Seguimos hoy con otra de nuestras conversaciones de esta serie en la que estamos enfrentando algunas de las preguntas que vosotros mismos nos habéis planteado y que queréis que respondamos. Y son preguntas, muchas de ellas, con un profundo calado espiritual y que además nos afectan directamente en nuestro día a día. Antes de nada, déjame que me presente. Mi nombre es Samuel y soy parte de Icono y también en esta mañana estoy compartiendo contigo y explorando nuestra fe en una pregunta que es tremendamente relevante. Me atrevería a decir que hay preguntas que tal vez nos afectan más directamente, otras que nos afectan menos, pero estoy seguro que esta está en el top 3 de las preguntas que constantemente han venido en tu mente y puede que en algunos momentos de tu vida haya sido una de las más relevantes, una de las que más te interesaba contestar. Y no es una pregunta meramente intelectual, es una pregunta que tiene que ver con lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros anhelos. Tiene que ver con el sufrimiento. La persona que lanzó esta pregunta específicamente preguntó, ¿es siempre el sufrimiento solo producto de mis malas decisiones? Y luego también preguntaba, ¿por qué Dios nos permite sufrir? Tengo en cuenta que no es una pregunta intelectual meramente. No se trata solo de una pregunta lógica. Es una pregunta que está hablando de emociones, de situaciones personales. Hay un trasfondo detrás posiblemente de una persona que tal vez está sufriendo. Y si no es el caso, estoy seguro que es una pregunta, como te decía inicialmente, que todos nos hemos hecho en algún momento de sufrimiento y de dolor en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Como te decía, se puede responder de distintas maneras. Hay respuestas lógicas a esta pregunta, respuestas más filosóficas, pero no voy a enfocar en esta mañana la respuesta por ahí. Me gustaría plantearla más hablando a tu corazón directamente. Y en primer lugar quiero decirte que es una pregunta que voy a intentar contestarte con la humildad de alguien que reconoce que no tiene el 100% de la respuesta. Es una pregunta tremendamente profunda y es muy difícil llegar a contestar por qué Dios permite el sufrimiento de cada uno de nosotros en momentos específicos de nuestra vida, en el momento histórico en el que estamos. Creo que no hay una única respuesta para esto, así que te lo digo humildemente, no sé si al final de esta conversación vas a tener todas las respuestas que estás buscando, aunque luego exploraremos eso, pero sí estoy seguro que en esta mañana vas a poder encontrar al menos consuelo para tu corazón. Y eso es lo que me gustaría que en esta mañana pudiésemos profundizar. La pregunta del sufrimiento es una pregunta que como cristianos enfrentamos, y no solo personalmente, sino que muchas veces viene desde fuera e incluso cuestiona la propia existencia de Dios. Realmente no somos solo los cristianos los que enfrentamos esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Todas las cosmovisiones enfrentan la pregunta del sufrimiento. Por ejemplo, si nos vamos a cosmovisiones como el hinduismo, plantean que el sufrimiento es producto de vidas pasadas en las cuales no fuimos o no hicimos lo que deberíamos haber hecho y que por tanto en esta vida el sufrimiento es un castigo. Es un producto de aquello. Y un poco lo que nos anima es a ser mejores para que en futuras reencarnaciones y poco tu estatus mejore. Hablamos también del budismo. El budismo, por ejemplo, lo que plantea es que el sufrimiento viene del deseo. Es decir, desear ciertas cosas. Así que su respuesta al sufrimiento es lo que tenemos que hacer es dejar de desear. Y eso incluye en muchos aspectos también dejar de amar, porque aquello que amamos cuando perdemos, sufrimos. Así que hasta cierto punto también aparece que anula algo tan esencial de nuestra existencia como es el amor. El Islam también intenta, una de las grandes religiones monoteístas, el Islam también intenta dar una respuesta al sufrimiento. Básicamente lo que la palabra Islam significa es sumisión. Así que lo que plantea básicamente es la voluntad de Alá es incognoscible, no la podemos saber, no la podemos discernir y lo único que podemos hacer es someternos a su voluntad, no cuestionarnos, simplemente aceptarla sin más. No podemos conocer cuál es el propósito, si hay una intención, si hay una inteligencia detrás. Lo que sucede, sucede y lo único que podemos hacer es agachar la cabeza, aceptarlo y ni tan siquiera cuestionar. Hay otra gran cosmovisión de nuestra época, el ateísmo. Lo cierto es que el ateísmo no puede dar ninguna respuesta, simplemente se encoge de hombros. Creo que Richard Dawkins hace en estas frases un perfecto resumen de lo que significa la visión atea frente al sufrimiento. Él dice lo siguiente: en un universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, algunas personas van a resultar heridas, otras van a tener suerte y no encontrarás en ello ningún propósito o justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que cabría esperar si en el fondo no hubiera diseño, ni propósito, ni mal, ni bien, nada más que una indiferencia ciega y despiadada.
El ADN ni sabe ni le importa. El ADN simplemente es, y nosotros bailamos al son de su música. No hay ninguna respuesta. Simplemente sucede. Así que lo máximo que puedes hacer es cruzar los dedos y esperar que te toque una vida afortunada y que el nivel de sufrimiento sea el menor posible, porque cuando éste llega no hay absolutamente ninguna respuesta. Es algo que está implícito en la materia y en la energía. Simplemente sufrimos porque estamos en un universo en el que eso es una posibilidad. Sin embargo, esto nos deja un vacío enorme, porque en el fondo de nosotros hay algo que clama en contra del sufrimiento. Hay algo que reconoce que el sufrimiento no es algo natural, que podemos simplemente aceptar por estar ahí. Así que, ¿cómo responde el cristianismo a la pregunta del sufrimiento? Déjame comenzar por el principio. Cuando Dios crea, no lo hace creando el sufrimiento. En los días de la creación, en ningún momento el sufrimiento aparece como una opción que Dios cataloga como buena. Así que el sufrimiento no es algo que Dios haya creado inicialmente. No estaba en su propósito ni en su plan inicial el sufrimiento para nosotros como algo que necesitáramos, como algo que fuera bueno. Sin embargo, Génesis 3 nos cuenta que el ser humano se rebela contra Dios, que le da la espalda, que decide tomar su propio camino. Y a partir de ese momento es cuando todo se tuerce. El sufrimiento no está en el diseño original, pero el sufrimiento entra en el mundo en el momento en que el hombre da la espalda a Dios y se rebela. Y es algo que creo que deberíamos mantener en mente. Voy a empezar con la primera pregunta que nos hacía. ¿Es siempre el sufrimiento solo resultado de mis malas decisiones? ¿Es siempre el sufrimiento solo resultado de mis malas decisiones? Bueno, piensa en tu propia experiencia humana. Yo pensaba en mi propia experiencia humana y, siendo sincero, no siempre el sufrimiento es resultado de mis malas decisiones. Y es que la Biblia coincide y refuerza precisamente esta idea. Fíjate cómo lo expresa en Eclesiastés 9:2. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Eclesiastés es el libro en el que el autor observa el mundo que le rodea. Está intentando encontrar un sentido y, entre otras cosas, también observa el concepto de sufrimiento. Y lo que él aprecia es que parece que hay cosas que suceden por igual a personas que podríamos catalogar como buenas, justas, que intentan llevar una vida adecuada, y aquellos que la Biblia cataloga como malos, personas que objetivamente tienen un comportamiento que daña a otros. Así que sí, a veces el sufrimiento ocurre a personas que objetivamente tal vez no lo merecerían. Hacer las cosas bien no asegura la ausencia de sufrimiento, de la misma manera que hacer las cosas mal tampoco asegura. El sufrimiento sucede, como dice Eclesiastés, a ambos por igual. Y hay numerosos ejemplos. Podemos pensar, por ejemplo, en la enfermedad. La enfermedad sucede tanto a personas que podemos catalogar como buenas, entre comillas, permítame que ponga este concepto, pero más o menos entendemos qué es lo que queremos decir con ello, como a personas que no tienen o no podríamos catalogar en esa categoría. A veces también influye el lugar de nacimiento. Personas que sin ninguna culpa nacen en puntos específicos del planeta donde el sufrimiento va a ser una constante a lo largo de sus vidas. Pensaba también en las relaciones que a veces tenemos. Hay relaciones que son tremendamente difíciles y aunque nos esforzamos por llevarlas adelante, parece que no acaban de funcionar correctamente porque otras personas no quieren tener una buena relación y eso muchas veces nos causa sufrimiento. A veces también puede que tomemos decisiones correctas en nuestra vida, pero que eso traiga una serie de consecuencias dolorosas. Hicimos lo correcto objetivamente, pero eso se tradujo en una serie de consecuencias que nos dañaron y que causaron sufrimiento. A veces nos pueden suceder accidentes. Nadie tiene la culpa de ellos. Muchas veces nadie es merecedor de ese tipo de accidentes. Sin embargo, suceden y nos generan sufrimiento. Así que el sufrimiento por sí mismo no es solo el resultado de mis malas decisiones. El sufrimiento sucede en el mundo en el que vivimos. Ahora, déjame puntualizar algo. Las malas decisiones sí traen sufrimiento. Hay una lección implícita en Génesis 3. El ser humano es creado con una capacidad moral, es decir, es capaz de distinguir el bien y el mal, y además es creado con libertad. No solo para distinguir bien y mal, sino para después poder tomar decisiones de manera autónoma. Mucho del sufrimiento, si somos sinceros, que vemos en el mundo y que nosotros mismos vivimos, es resultado de haber dado la espalda a Dios.
de haber decidido ignorarle, de haber decidido tomar nuestros propios caminos. Estas malas decisiones muchas veces traen consigo sufrimiento. La Biblia ejemplifica muy bien esto en un texto en Deuteronomio. Israel acaba de ser liberado de Egipto y está a punto de afrontar un futuro en el cual ellos mismos van a poder decidir. Acaban de tener autonomía para decidir cuál va a ser su futuro. Y Dios les dice lo siguiente: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es interesante, Dios dice, tienes delante de ti bendición y maldición. Escoge. Y a día de hoy nosotros seguimos teniendo posibilidad de seguir lo que Dios dice o no seguirlo. Eso acarrea consecuencias por sí mismo. Muchas veces la obediencia a Dios, el alinearnos con su voluntad, el conocer su palabra, es uno de los mejores remedios que Dios nos ha dado para aliviar mucho del sufrimiento que podemos llegar a sufrir y precisamente para evitar el estar alineados con su voluntad. El conocer su palabra, el entender cuál es su propósito para nuestra vida, es uno de los mejores remedios que podemos vivir en nuestra vida para quitarnos muchísimo del sufrimiento que pudiéramos llegar a vivir. Así que dicho esto, enfrento la segunda pregunta. ¿Por qué Dios nos permite sufrir? Y esta es una pregunta tremendamente compleja. Tengo que decirte que la primera era bastante más sencilla que esta. Antes de nada tenemos que entender al menos tres cosas. En primer lugar, que Dios es totalmente soberano. Nada de lo que sucede en el mundo sucede sin que Él esté al control, sin que Él lo permita. Nada de lo que sucede en la tierra que pisamos y en nuestra propia vida está fuera de su alcance y de su conocimiento. En segundo lugar, tenemos que comprender que de manera general Dios no es el autor del sufrimiento. Dios no es el productor del sufrimiento. Dios no es quien manda directamente el sufrimiento a nuestras vidas a grandes rasgos. Dios no usa el sufrimiento, cuando vemos el relato bíblico, como un medio. No hace un uso utilitarista del sufrimiento. Pero sí vemos que aún en medio del sufrimiento que experimentamos, Dios puede llegar a obrar. Es que Dios puede redimir el sufrimiento. Déjame ponerte algunos ejemplos para entender un poquito mejor este concepto. Porque cuando vemos las historias de los personajes bíblicos, vemos que Dios obra de maneras muy específicas en mitad del sufrimiento que están experimentando. En primer lugar, el sufrimiento en muchas ocasiones nos acerca a Dios. Hay grandes momentos de crecimiento personal, que nuestra fe se ha visto reforzada, que nuestra confianza en Dios ha sido puesta a prueba, que realmente hemos tenido la oportunidad de depositar y de descansar en momentos de terrible sufrimiento en Él. Y no es precisamente los momentos de placer o de gozo cuando esto se hace más tangible, sino cuando estamos en mitad del sufrimiento. Fíjate, Job, una persona que tuvo un sufrimiento extremadamente alto en su vida, llega al final del libro y en Job 42:5, aún sin tener todas las respuestas, él es capaz de proclamar algo tan profundo como: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No ha sido en respuestas donde él se ha acercado a Dios, sino precisamente en este proceso de sufrimiento donde él ha llegado a decir: antes simplemente te había oído, ahora soy capaz de verte. Es increíble cómo el sufrimiento muchas veces es capaz de acercarnos a Dios de maneras que normalmente no seríamos capaces en medio de otras circunstancias. En segundo lugar, el sufrimiento muchas veces nos despierta. Podemos ignorar muchas cosas en nuestra vida. Podemos ignorar incluso placer, estados normales en nuestro día a día, tal vez no nos alteran, no nos hacen cuestionarnos. Cuando el sufrimiento llega, entra automáticamente como un tambor resonando que es imposible de ignorar. No podemos dejar el sufrimiento a un lado. El sufrimiento nos despierta, nos aviva y nos lleva a la acción, a considerar el mundo o la situación en la que estamos viviendo e incluso considerar a Dios mismo. Hay una cita en el mundo de la aeronáutica donde trabajo que dice que no hay ateos en un accidente de aviación. En el momento en que todo comienza a complicarse, que parece que nadie esté al control, muchas personas de repente giran su vista a Dios. Tal vez personas que jamás habían considerado la existencia de Dios, de repente en momentos de crisis y de sufrimiento en su vida, abren los ojos y comienzan a ver que hay un Dios que está dispuesto a extender su mano
y ofrecer compañía en medio de los sufrimientos más terribles de la vida. Pensaba también en el propio Pablo, como en medio del sufrimiento, cuando él dice que tiene ese aguijón en la carne, directamente le lleva a una dependencia, la cual puede gloriarse de cómo el poder de Dios está actuando en medio de su sufrimiento y su debilidad. Es capaz de abrir y de despertar a la realidad en la que Dios está obrando en mitad de su sufrimiento. Pienso también en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que hasta que no está en el barro con los cerdos y a punto de morir de hambre, no es capaz de recordar que tiene un padre en casa que le está esperando. ¿Cuántas veces el sufrimiento ha abierto nuestros ojos, nos ha despertado una realidad y directamente nos ha reenfocado en Dios? Además, también puede ser que cuando vemos el sufrimiento de otros, tal vez no el propio, pero muchas veces cuando vemos el sufrimiento de otros, de repente nos activamos. A veces somos conscientes simplemente de manera intelectual de que en el mundo hay sufrimiento, pero a veces cuando vemos directamente el sufrimiento en otros, empatizamos con él y eso automáticamente nos despierta. Hay ejemplos también en la Biblia de esto. Pienso, por ejemplo, en Moisés. Él estaba viendo y conocía que el pueblo de Israel estaba oprimido cuando él todavía era un príncipe de Egipto, pero hasta que no ve cómo directamente un esclavo está siendo golpeado por el egipcio, él no despierta, se revela y automáticamente se convierte en el líder que sacaría a Israel de Egipto. Pienso también en Esther. Solo cuando ve la amenaza del pueblo judío a manos de ese rey que quiere exterminarlo, es cuando despierta y decide dar ese paso hacia adelante y ponerse en la presencia del rey para interceder por su propio pueblo. El sufrimiento ajeno muchas veces nos despierta y nos lleva a responsabilidades con las que precisamente podemos atajar el sufrimiento de este mundo. Así que cuando vemos el sufrimiento de otros también, no solo deberíamos plantearnos por qué Dios lo está permitiendo, tal vez deberíamos cuestionarnos cuál es mi papel en medio del sufrimiento de otros, a qué me está llamando Dios, a qué responsabilidades está poniendo delante de mí y que debería asumir precisamente para redimir, para recuperar, para ser un actor que continúa su plan de restauración en este mundo. A veces también enfrentamos el sufrimiento y lo hacemos desde una perspectiva en la que simplemente estamos evaluando el momento. Simplemente evaluamos el momento presente. Somos capaces de ver nuestro sufrimiento en el momento presente actual, pero no tenemos una panorámica más completa. Cuando vemos los planes de Dios y cómo está actuando en medio del sufrimiento en la historia de muchos de sus personajes bíblicos, vemos que cuando cogemos la historia completa, aquello termina de una manera distinta a cómo la apariencia que tenía cuando simplemente nos enfocamos en un pedacito de la historia. Pienso, por ejemplo, en la historia de José. En Génesis 50:20, cuando José finalmente está delante de sus hermanos, se ha reconciliado con ellos después de una historia en la cual sus hermanos le habían oprimido, le habían vendido, habían atentado contra su vida, y todo por celos. Él finalmente llega a Egipto, se convierte en un personaje político tremendamente importante y gracias a aquello el pueblo de Israel encuentra un lugar en el cual refugiarse, toda su familia y sus hermanos. Y es curioso porque José dice lo siguiente, les habla a sus hermanos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando nos centramos solo en el momento actual de sufrimiento, estamos evaluando tal vez de una manera incorrecta un plan muchísimo más complejo, más amplio que Dios tiene, que posiblemente acabe en bendición. En última instancia, déjame decirte que el mundo en el que vivimos no es como debiera ser. El mundo que vivimos está roto. El mundo fue creado sin sufrimiento y finalizará en una creación restaurada en la cual el sufrimiento tampoco existe. Pero ahora mismo estamos en el punto intermedio. Un mundo roto, un mundo caído, un mundo con lucha, un mundo en el cual el sufrimiento es una opción. Génesis 3:17, cuando el ser humano se rebela contra Dios, Dios le dice lo siguiente: maldita será la tierra por tu causa. Hay unas consecuencias en el mundo en el que vivimos que vienen producto de nuestra rebelión contra Dios. Dice Romanos 8:22, la creación está gimiendo a una, la creación se queja. La creación se duele precisamente de esta situación actual en la que estamos, que no era el diseño original de Dios. Y continúa diciendo: nosotros mismos gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Lo que estamos clamando precisamente no es a una solución ahora mismo del sufrimiento,
apuntamos a una conclusión final, la cual Dios va a redimir nuestros cuerpos y va también a eliminar completamente el sufrimiento. Estamos apuntando precisamente a eso cuando nos rebelamos contra el sufrimiento. La Biblia no deja solo la respuesta al sufrimiento aquí. Hemos visto 4 puntos en los cuales tal vez Dios obra en mitad del sufrimiento. Pero es que la Biblia no deja la respuesta, como te decía, al sufrimiento únicamente aquí. Porque no es solamente como Dios obra en medio del sufrimiento, sino que nuestro Dios también se ha introducido plenamente en el sufrimiento. Conoce el sufrimiento, ha experimentado el sufrimiento. En el plan de restauración del ser humano, de salvación, implica que Dios mismo va a probar y va a conocer el sufrimiento en la figura de Cristo. Fíjate, Dios crea una realidad en la que el sufrimiento no es una opción o una posibilidad para nosotros, sino que también va a ser una posibilidad para Él. Esta idea me parece muy potente. En el 6º día de la creación, cuando el ser humano es creado, también la cruz aparece como una posibilidad en el horizonte. A Dios la cruz y el sufrimiento no le pillan por sorpresa. Él sabe que cuando crea al ser humano con la libertad de decidir, la cruz va a ser una consecuencia para Él donde Él mismo va a tener que sufrir. Aún así, por amor, crea. Estamos aquí por amor y Dios nos rehúye el sufrimiento que va a acarrear la libertad de decisión que nosotros mismos tenemos. Así que Dios crea una realidad donde el sufrimiento va a ser una realidad para Él mismo. Dios se sumerge en nuestra realidad en la figura de Cristo como un ser plenamente humano. Jesús prueba la muerte. Y no la prueba solo en la cruz. A lo largo de toda su historia, cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús enfrenta directamente la muerte. Me gusta especialmente el episodio con Lázaro. Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Lo conoce plenamente. Sin embargo, me gusta porque cuando llega, se duele con aquellos que se están doliendo, aun a pesar de tener la solución a la muerte, y se duele con aquellos que están. Se une en el dolor con aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, aun a pesar de que Él es capaz de poner remedio a la muerte. Jesús se conecta contigo y conmigo en mitad del sufrimiento, aun a pesar de haberle puesto remedio en la cruz. En tercer lugar, Jesús experimenta el mayor de los sufrimientos. Cuando Jesús se clava en la cruz, está cargando con la culpa, con el castigo por tu pecado, y por mi pecado, por nuestra rebelión contra Dios. Y en ese momento rompe el vínculo perfecto que había existido desde la eternidad con el Padre. Esa relación de amor perfecta que existía entre el Padre y el Hijo de repente se rompe cuando Jesús está cargando con toda la ira de Dios. Él asume ese castigo por nosotros, Él asume ese sufrimiento. En cuarto lugar, déjame decirte que precisamente eso tiene un propósito clarísimo. La Biblia habla de que tú y yo en un momento, después de nuestra muerte o cuando Dios venga, nos vamos a presenciar, a personar delante de la presencia de Dios. Y sabes, hay un sufrimiento del cual Jesús quiere liberarnos, del cual Dios quiere liberarnos. Y es que en ese momento hay 2 opciones. O que tú y yo nos presentemos delante de su presencia cargando con todo el peso de nuestra culpa y de nuestro pecado. Eso tiene una consecuencia clara: pasar una eternidad alejados de Dios. Posiblemente no haya mayor sufrimiento que encontrarte cara a cara con aquel que es el autor de la vida, aquel que es el amor más puro, aquel que es el creador del universo, comprender lo que Él ha hecho por ti en la cruz, comprender el sacrificio que Él hizo y de la manera que se entregó, y automáticamente entender que por haber rechazado ese sacrificio vas a pasar una eternidad lejos de su presencia. Dios quiere liberarte de ese sufrimiento y por eso decide clavarse en una cruz. Dios crea una realidad donde el sufrimiento va a ser una opción para Él. Se sumerge en medio de esa realidad y conoce lo que es la experiencia humana y lo que implica sufrir. Experimenta el mayor de los sufrimientos. Y en cuarto lugar, nos libera del peor de los sufrimientos posibles, que es una eternidad separado de Él. Mi invitación en esta mañana es que puedas acercarte con confianza a Jesús.
Él comprende nuestro sufrimiento. Él es capaz de entender los valles y las sombras por las que estamos pasando. Me encanta cómo lo refleja David en su salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la promesa, que cuando andemos por esos valles de sombra y de muerte no caminamos por ningún sitio en el cual Cristo no haya andado antes. Y por eso tenemos la certeza de que cuando clamamos en medio del sufrimiento, estamos clamando a aquel que nos entiende, que sabe dónde estamos, que comprende y que puede empatizar con nuestra situación y que escucha y que además lo hace con la promesa de no te voy a dejar solo en medio de tu sufrimiento. Quiero terminar con un último punto, porque las preguntas que nos hacían empezaban por un por qué. ¿Es siempre o por qué experimentamos un sufrimiento o es siempre este sufrimiento producto de mis malas decisiones y sobre todo por qué Dios permite el sufrimiento? Ahora, ¿son realmente respuestas a preguntas que empiezan por qué lo que necesitamos para aliviar el sufrimiento? Piénsalo por un momento. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Hace unos meses recibimos en casa una multa de circulación. Nos habíamos excedido en la velocidad en la que circulábamos, había un tramo a 100 y habíamos circulado a 120. En concreto yo, no quiero culpar a mi mujer de esto, era yo quien estaba circulando en ese momento. Pero cuando llegó la multa, ponía claramente qué es lo que había sucedido. Ponía claramente que yo había excedido un límite de velocidad. Además me indicaba objetivamente, a través de un radar que está calibrado, venía perfectamente detallado el por qué a mí se me estaba poniendo una multa que hasta cierto punto me producía un cierto sufrimiento. El hecho de saber exactamente por qué se producía ese sufrimiento no me alivió en absoluto. Tuve que pagar la multa exactamente igual. Conocía las razones que había detrás del sufrimiento de pagar la multa, pero aún así eso no hizo desaparecer el pesar de tener que pagar con pronto pago esos 50 euros de multa. Déjame hablarte de un tema un poco más serio. A veces cuando el ser humano sufre un accidente o una tragedia y conoce perfectamente por qué se ha producido ese accidente, responde diciendo ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué podemos hacer para que esto no se repita? Para que nadie más sufra de esta manera. Conocemos el por qué ha sucedido esa tragedia. Ponemos acciones para que eso no vuelva a suceder. Pero dime, ¿cómo alivia eso a quien ha sufrido ese accidente, esa pérdida, ese daño? El hecho de que algo no se vuelva a repetir por sí mismo no alivia a aquellos que han sufrido esa pérdida o ese daño. El hecho de conocer el por qué se ha producido y qué podemos hacer para que no vuelva a suceder no es en sí mismo un alivio a nuestro corazón. Podemos saber las razones del sufrimiento, las respuestas a las preguntas que empiezan ¿por qué? Pero eso automáticamente no significa un alivio o nos hacen sentir mejor. Y es que el diagnóstico que la Biblia hace del sufrimiento es completamente distinto. El tratamiento que Dios tiene para nuestro sufrimiento es completamente distinto. Lo que la Biblia dice es que lo que necesitamos en el fondo de nosotros no son respuestas. Lo que necesitamos es consuelo. Fíjate cómo acaba la historia bíblica, la narrativa bíblica en Apocalipsis 20 y 21. No te lo voy a leer completamente, pero el resumen que se hace en estos capítulos es el siguiente. Es un final victorioso completamente. El diablo, el mal y la muerte han sido vencidos. Se acabó. Solucionado. La creación, el mundo tal y como lo conocemos actualmente roto, ha sido completamente restaurado. En ese aspecto también el sufrimiento ha desaparecido. Aquellos que han creído están finalmente en la presencia de Dios. Parece que todo está bien, que todo está solucionado. Me llama poderosamente la atención. Cuando leemos la Biblia y nos acercamos en Apocalipsis 21:4, lo que se dice a continuación. Después de que todo esto aparentemente ha sido solucionado es cuando ocurre lo siguiente. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las respuestas, todo lo que generaba el sufrimiento ha desaparecido. Pero no es hasta que Dios tiene ese toque de consuelo individual con cada uno de nosotros que las lágrimas desaparecen de manera permanente.
La última gran obra de restauración de Dios hacia el ser humano es precisamente darle un consuelo definitivo. No respuestas, no soluciones, sino ese toque personal de consuelo que cada ser humano está anhelando en lo más profundo de su corazón, directamente cara a cara con el Creador, donde dice que Él enjugará tus lágrimas directamente. Como de cerca tienes que estar de alguien para limpiar sus lágrimas. Nuestro corazón está anhelando ese momento. Puede que esta charla, esta conversación, no te haya dado todas las respuestas. Algo de nosotros, algo dentro de nosotros, sigue clamando, sigue rebelándose contra el sufrimiento. Estoy seguro, seguiremos teniendo conversaciones en torno al sufrimiento. Seguiremos haciendo debates públicos sobre la existencia de Dios, sufrimiento, es una posibilidad, etc., más bien enfocado hacia lo lógico. Se seguirán escribiendo libros. Seguiremos tomando acciones para minimizar el sufrimiento en la medida de lo posible. Seguiremos buscando respuestas. Pero en el fondo estoy totalmente convencido que eso no va a calmar nuestro corazón. Eso no va a solucionar de una manera el problema del sufrimiento. Lo que anhelamos realmente, lo que deseamos que llegue, es ese encuentro final donde el Dios va a limpiar nuestras lágrimas de una manera personal, íntima. Hago un pequeño resumen de los temas que hemos tratado de lo que ha sido esta charla. Hablamos de que no siempre el sufrimiento es justo o merecido. Muchas veces el hecho de estar en este mundo implica sufrimiento, lo merezcamos o no. También hemos visto que Dios, incluso en mitad del sufrimiento, es capaz de obrar y muchas veces de redimir y reconducir el sufrimiento para aquellos que han confiado y depositan su confianza en Él, y de obrar en sus vidas incluso en mitad del sufrimiento. Hemos hablado también de que no clamamos a un Dios que sea incognoscible, que está en una esfera aparte. Clamamos al Dios que se ha sumergido en nuestra realidad, que conoce nuestro sufrimiento, que ha absorbido sobre sí mismo el mayor de los sufrimientos posibles para que nosotros no tengamos que vivirlo. Él se separó, Dios Hijo se separó de la presencia de Dios Padre, cargando sobre sí toda la culpa, toda la ira de Dios, para que nosotros, al final, cuando estemos delante de su presencia, podamos entrar en esa presencia y no quedar eternamente excluidos de esa compañía eterna del Dios que nos ha amado y nos ha creado. En último lugar, hemos hablado de que Dios terminará con el sufrimiento y no lo hará con respuestas. Lo hará con un consuelo íntimo, en un cara a cara, que llenará nuestro corazón de una manera definitiva y acabará plenamente con nuestras lágrimas. Mi invitación para hoy, si estás sufriendo, si estás en un momento difícil de la vida donde esta pregunta no es solo un tema intelectual, sino que es una respuesta profunda que tañe dentro de ti, es que te puedas acercar al autor de la vida, que te puedas acercar a Cristo, aquel que es capaz de comprender plenamente lo que significa tu sufrimiento, es capaz de caminar contigo en el valle de la sombra y de la muerte, en el valle de las lágrimas, aquel que ha prometido que va a poner en tu corazón su Santo Espíritu, que es el Consolador. Acércate a aquel que hoy puede empezar a darte un consuelo que se parece al consuelo que experimentaremos cuando definitivamente estemos en su presencia y el sufrimiento haya desaparecido de una manera completa.
y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Llegamos a otra parte de nuestra celebración, que es la adoración a través de la generosidad. Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, podemos crear espacios y momentos que pueden ayudar a personas que no conocen a Jesús a conocerle y personas que ya conocen a Él a crecer juntos. También con esa generosidad conseguimos vivir el amor ayudando a otras personas con la compasión. Si tú consideras Icono como tu iglesia, puedes adorar en ese momento a través de los donativos. Estamos llegando al fin de nuestra celebración, pero antes quiero recordarte algunas cosas. Una de las mejores formas de conectar en nuestra comunidad es hacer parte de los equipos. Es una oportunidad también de seguir el ejemplo de Jesús y servir con excelencia. Tenemos equipos con plazas disponibles para servir en la próxima temporada. Si todavía no sirves, pero quieres hacerlo, te animo a apuntarte en la página web iconoonline.com para Quiero Servir. Hablando de nueva temporada, hemos preparado algo muy especial para el fin de verano y comienzo de la nueva temporada. Una escapada en el día 30 de agosto.
que también va a contar con bautismos. Pasaremos un tiempo muy bueno juntos, nos vamos a divertir y también estaremos como testimonios de las personas que van a declarar públicamente su fe en Jesucristo. Guarda esa fecha y apúntate cuanto antes. Ahora sí, llegamos a la parte final de la celebración, pero como hacemos todos los domingos, recordamos la visión que tenemos de ICO. Somos una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional que ama a Dios completamente, por eso decimos arriba, a sí mismos correctamente, por eso decimos adentro, y a los demás con compasión, por eso decimos afuera. Todos los domingos hacemos con gestos y todo, y repetimos, arriba, adentro y afuera, somos iglesia, porque en Icono no solamente vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia por donde estamos. ¿Estáis listos? Voy a contar hasta 3 y decimos juntos. Después ya hemos acabado. Nos vemos el próximo domingo, aún online en este mismo canal YouTube y el día 7 de septiembre presencial en Cinesa Menisauro. ¿Listos? 1, 2, 3. Arriba, adentro y afuera, somos iglesia. Thank you.